Hola, Hola, buenas, buenas. muy buenas noches a todos, chicos. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, muy, estáis? muy bien, muy bien. Muy Un gusto, bien. Denise. O Denis. No, yo creo que el placer es mío, es justo lo que estaba diciendo antes. La verdad que tenía muchísimas ganas de este live, aunque sí es verdad que estaba un poquito nerviosa porque al fin y al cabo todavía no había tenido ningún live, así que pues me gustaría daros las gracias, por supuesto, por esta oportunidad, por darme la oportunidad de que más gente pueda conocer un poquito más de mí. Así es. Bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Pero en esta oportunidad Jesús se está dando un viaje de placer por Grecia. Soraya está en Tailandia, Nani está en Filipinas, pero sí está el día de hoy Ronald conmigo para entrevistar a Denise Andor, ¿no? ¿Se pronuncia así? Andor, así es. Ella Ella es Miss Grand Romania 2023 y quien está a punto de partir para Vietnam. Ronald, Gracias bienvenido. por la oportunidad. Me encanta tener esta plataforma para conocerlas mucho más, porque es cierto que muchas veces hay concursos donde no vemos las entrevistas con el jurado o no estamos muy de cerca en esas interacciones verbales que tienen ustedes y a veces uno desde afuera le cuesta o decir sus favoritas o dar una predicción, pues porque sabemos que la comunicación es muy importante, pero gracias a estos lives pues conocemos más de quiénes son, de sus capacidades para comunicar y también ustedes, ¿por qué no? Agarran uno que otro tipcito para enfrentar alguna rueda de prensa, alguna entrevista previa, por si quizás las preguntas que hacemos hoy más adelante también están en tu camino, no sé, en un top 5 quizás. Uy, Claro, esto que quieran o no, sirve también, las entrevistas sirven de entrenamiento, quieran o no. sí, yo creo que sí, que ayuda muchísimo, porque al fin y al cabo, aunque estemos detrás de una cámara, realmente detrás de todas estas pantallitas hay millones de personas, bueno, en este caso todavía se están conectando poquito a poco, pero aún así hay muchísimas personas que están haciendo el esfuerzo de dedicarnos su tiempo y conocernos. Y obviamente, pues a la hora de soltarnos, de perder los nervios, por supuesto que es una ayuda que de verdad os la agradezco muchísimo. Así es. Denise, tú no tienes experiencia en esa, no es tu primer concurso, ya tú vienes de participar en Miss Air y por supuesto también estuviste en Miss Grand España, has obtenido clasificaciones y te quiero preguntar qué herramientas has obtenido de todos estos concursos en los que has estado, que por supuesto te van a servir en este camino a Vietnam. Sí, bueno, es como tú dices, por un lado, la experiencia siempre se va a notar, ¿no? No vamos a jugar, como yo digo, no es solamente vivir una experiencia bonita. Para mí los certámenes siempre han sido más que un hobby, un proyecto de vida, ¿no? Es algo que siempre me ha apasionado porque, como tú dices, me ha dado muchas herramientas que han hecho que a día de hoy me convierta en la mujer que soy, ¿no? Tanto a la hora de comunicar, a la hora de expresarme, de poder conectar con las personas, ¿no? De poder utilizar mi voz pues para ayudar en la medida de que yo pueda, pero sobre todo para inspirar, porque, bueno, yo en mi caso, como bien sabéis, siempre lo he dicho, digamos que me he autolimitado por mi altura. Entonces, hemos visto que hasta hace relativamente poco los certámenes de belleza no han cambiado su estereotipo. Y así llevamos unos ciertos años en los que los estereotipos están cambiando. Y vemos muchas más chicas, ¿no?, que no tienen un 1,80, que tienen la posibilidad de participar y demostrar, ¿no?, de que el valor de una mujer no se mide con una cinta métrica y mucho menos por la altura. Entonces yo creo que la herramienta que más me han dado estos concursos es el saber valorarme a mí misma, el tener esa confianza y decir que yo también valgo y así poder inspirar a muchas más personas que estoy convencida que han estado y siguen estando en la Mira, misma Denise, situación que yo yo. quería preguntarte a propósito de lo que comentabas de que para ti los concursos de belleza te lo has tomado en serio desde el principio. ¿Qué te inspiró a entrar a uno de ellos? Porque quizás nosotros, los latinoamericanos o en el continente americano o en Asia,
es cierto que hay una cobertura y prácticamente se convierten en estrellas de la televisión o de los medios de comunicación el participar. Sí. Pero quizás en Europa, a excepción de Francia, que sí es como un nacional, como que tiene mucha cobertura y mucho presupuesto, pues en otros países de Europa quizás ha mermado un poco ese tema. ¿A ti qué te movió a decir, mira, este es un camino que yo quiero recorrer? ¿Te lo dijo un amigo? ¿Tienes algún familiar que ha participado en concursos de belleza? Sí, tienes mucha razón. En Europa y sobre todo en Rumanía no tenemos lo que es mucha cultura de Misses, pero yo siempre lo he sentido dentro. Yo siempre he dicho que yo tenía que haber nacido en Venezuela o en Latinoamérica porque es algo que siempre lo he llevado dentro. Y sí es verdad que al principio, pues obviamente conocí una chica que me encantó, que era de mi ciudad, de ahí de Rumanía. Ella en ese momento, con tan solo 18 años, había ganado el Miss Mundo y obviamente para mí era increíble, preciosa y me transmitía muchísimo. De hecho, la conocía y claro, ella por un lado me inspiró, pero también es verdad que siempre he estado ligada a todo lo que son los escenarios, el baile, siempre he dado muchas actuaciones. Entonces yo creo que un poco ligado de todo, ¿no? Entre que me gusta estar en el escenario, siento que es mi lugar, es decir, no me escondo, es algo que disfruto muchísimo. Entonces yo creo que ha sido como una mezcla de todo. Al principio, por disfrutar todo lo que disfrutaba aparte con el baile y obviamente hoy en día pues porque es una gran plataforma que te puede dar muchísimas oportunidades, ya no solamente como Miss, sino como presentadora, que es una faceta que estoy experimentando hace poco y por cierto me encanta. Y pues puedes tener muchísimas oportunidades. Y yo soy una persona que siempre digo que sí a la vida, a todo lo que venga y es por eso. Sí, a mí me gusta porque esto de los concursos de belleza no solamente, y sobre todo el Miss Grand International este año, le abre la posibilidad al top 10 de quedarse en Tailandia haciendo muchísimas cosas. Pasarela, canto, baile. Esas chicas van por todos los programas de televisión y están como un mes, o el año pasado estuvieron como todo un mes haciendo ganarse la corona, pero estuviste en el top 10 final de hacer muchas cosas. ¿A ti qué te gustaría hacer? De llegar a ese top 10, ¿qué te gusta, qué talento te gustaría explotar estando en Tailandia? A ver, no te voy a mentir. A mí me encantaría realmente ser cantante, pero es verdad Vale. que yo creo que no he nacido para Oye, eso, no vamos a mentirnos. hoy en día, Pero Cantas sí como es verdad reggaetón, que tranquila, todo el mundo canta y adicional, si bailas, exacto, entonces puede ser una popstar que nos venda exacto. más Esa es la coreografías y actitud. looks más que vos. no, pues no, no me voy a mentir, la verdad que sí me gustaría, pero no creo que sea mi fuerte. En cambio, sí bailar, quizás una mezcla de todo y pues incluso sí es verdad que me encantaría que alguna marca dijera, ella es, la quiero como representante de mi marca, quiero que sea la imagen de mi marca. Entonces sí, yo creo que eso me encantaría. Entonces, ¿cómo te fue en esa prueba de canto que les pidió el Miss Grand? ¿Cómo te fue? Bueno, 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 bueno. No, la verdad es que yo soy una persona muy autocrítica y es verdad que por mucho que me esfuerce, es verdad que siempre me gusta seguir trabajando. También me considero una persona humilde y sé que las cosas siempre se pueden mejorar. Entonces yo creo que tiene un nivel aceptable, pero por supuesto seguiré trabajando para el internacional para que cuando llegue el momento de las galas y de las clasificatorias, pues obviamente no quedarme en la primera eliminatoria, claro. sino seguir hacia Denise, yo adelante. leí en tu perfil de Instagram una frase muy bonita que decía como que sé la mujer que admirarías, por decirlo de alguna forma traduciéndola al español. ¿Qué mujeres admiras? ¿Qué referentes? Adicional de miembros de tu familia, porque uno siempre admira a su mamá, uno siempre admira a su abuela, pero adicional de esos miembros de tu familia, ¿qué mujer admiras? En distintas disciplinas o escenarios, no importa que sean concursos de belleza y que digas, mira, lo que hace esa mujer a mí me gustaría hacerlo. Pues fíjate, esta pregunta es una pregunta que yo creo que la suelen hacer mucho, pero yo personalmente tengo una respuesta muy diferente, ¿no? A todas las estudiadas que dicen una persona en concreto. Yo al menos sí es verdad que me gusta aprender un poquito de todo el mundo.
admiro a todo el mundo porque considero que cada persona tiene algo especial y te puede aportar algo. Entonces, yo me considero como una esponja. Si te conozco y hay algo que yo vea bueno en ti, yo lo voy a coger y voy a intentar aplicármelo. Por lo tanto, sí, no podría decirte solamente una persona. Es verdad que me encanta Michelle Obama, que me encanta Oprah, que me encanta Shakira. Hay muchas mujeres, ¿no? Y no solamente mujeres, sino hombres también que creo que tienen mucho que aportar y en el día a día, una persona que acabas de conocer y te puede inspirar y te puede dar una enseñanza para toda la vida. Muy bien, exactamente. En el día a día a veces nos tropezamos con gente que nos da lecciones, aprendizajes, a lo mejor ni la conoces. A lo mejor estás tomándote un café y te consigues a alguien y te saca conversación y de repente te pasa algo allí y hay que tomarlo lo que pasa en el día a día. Te quería preguntar por esto, porque este año me llama la atención y quiero saber por qué elegir este año competir, o no lo hiciste el año pasado, o no esperar el próximo año, porque hay varias participantes del Miss Earth 2018 que representaban distintos países que están en distintas plataformas de concurso internacionales, Miss Universo, Miss Supranational, ahora tenemos a ti en Miss Grand International. Pura coincidencia, chicas que llegaron, que clasificaron precisamente en el top del Miss Earth. ¿Qué te llevó a ti? ¿Fue coincidencia? ¿Se llamaron por WhatsApp? Mira, vamos a ponernos de acuerdo para participar y volver loca a la gente. ¿O cómo fue tomar esa decisión? La verdad que, fíjate tú, incluso desde 2018, el año que yo participé en el Miss Tierra, yo consideré que ese fue uno de los años más fuertes en Miss Tierra y no me equivoqué porque casi todas las clasificadas, bueno, al menos del top 10, la mayoría ya fueron a otro Grand Slam. Y obviamente mi objetivo también era ese. Yo no sé si nos pusimos de acuerdo, pero creo que a veces necesitas un poquito más de tiempo, madurar, prepararte más, porque al fin y al cabo, cuanto más importante, digamos, es el concurso, más preparación necesitas. Y yo es verdad que este año no es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero yo sí es verdad que me sentía preparada, me sentía lista, yo sabía que podía afrontar esta nueva aventura y he decidido Y ir a a por ella. propósito de esa nueva aventura y de lo que comentaba Daniel, yo siempre tenía una duda cuando las plataformas están como diversificadas. En Venezuela tenemos una peculiaridad que hay como dos grandes franquicias que tienen muchos concursos, tú decides a cuál ir y después la organización o el jurado presencial o invisible decide a cuál va cada una. Pero, por ejemplo, tú, ¿por qué decides después del Miss Earth, bueno, es momento de ir al Miss Grand? ¿Sientes que va un poco más con tu perfil o simplemente fue donde se presentó la oportunidad? Yo siempre, es una duda más personal. Las candidatas, por ejemplo, que tienen la oportunidad de ir a distintos, te haces un estudio previo de decir, mira, yo encajo más con lo que esta organización busca. Yo quizás voy a esto por esto, o simplemente como tú dices, como de todas las experiencias se saca un aprendizaje, pues me sumo a todas. No, para nada, no fue coincidencia, es decir, yo realmente quería hace muchísimo participar en el Miss Grand, de hecho, con decirte que fui consciente de la primera edición del Miss Grand, porque la primera Miss Grand de España era una conocida mía de Almería, que es la provincia donde yo vivo aquí en España, y desde el momento que ella fue al concurso, yo sabía que quería ir al Miss Grand. Lo único que en Rumanía pues no tenía esa oportunidad porque ahí no se hace el concurso. Y en España tampoco tenía la oportunidad de presentarme porque no tenía la nacionalidad. Entonces necesitaba que pasasen ciertos años para yo poder adquirir la nacionalidad y así presentarme e intentar ganarla, por supuesto. Pero siempre he sentido que yo pertenecía al Grand, mi pasarela es Grand, mi actitud es Grand. Yo soy así, me sale solo, no es algo sobreactuado. Yo siempre soy una chica muy risueña, con mucha energía. Y sí es verdad que si hay algo que siempre estoy de buen humor, siempre con una buena palabra. Si puedo ayudar, por muy pequeñito que sea, siempre voy a intentar ayudar. Entonces yo creo que Miss Grand realmente reúne todo lo que yo soy como persona. Además de que para mí ha sido
el único que realmente ha dado la oportunidad, ¿no? Y esa inclusividad que tanto estamos hablando en las mujeres, en los certámenes de belleza. Y yo creo que es el certamen perfecto. Tenía muchísimas ganas y ya después de tanto tiempo, pues lo he conseguido y podré disfrutarlo. Qué bueno. Sí, sí, qué bueno porque tú has estado en distintas plataformas de concursos de belleza y bueno, ya esta es una nueva etapa, ya con muchos aprendizajes que te van a llevar quizás al éxito en Vietnam. Clasifiques o no, creo que todas son exitosas. Hay candidatas que ni siquiera clasifican y son más exitosas que las que clasificaron porque dejaron una huella en los fanáticos de los concursos de belleza porque fueron máximas, lo dieron todo y quedan, se hacen virales incluso, y eso es lo bonito del Miss Grand International, que a lo mejor no clasifiques o no ganes, pero te va a dejar experiencia, te va a dejar nuevos seguidores y mucho trabajo, y eso también es importante. Cuéntame cómo están esas maletas rumbo a Vietnam, que ya falta poquito para que te vayas y que me imagino que hay días que ni siquiera duermes poco. Sí, bueno, con decirte que, bueno, pillé unos cuantos días libres en el trabajo, así que hice una escapada rápida a Mallorca. De hecho, ahora estoy en Mallorca, por eso te decía que estaba de viaje. No he traído apenas maquillaje ni ropa porque ya estaba de camino para acá cuando te confirmé la entrevista. No obstante, pues fíjate que estoy todavía en la casa de Micaelo, el diseñador, porque hoy todo el día hemos estado viendo telas, ultimando detalles. A mí es verdad que me encanta la costura, de hecho hice un pequeñito curso, me encanta la moda y yo pues en la medida de lo que puedo pues obviamente estoy intentando aprender y ayudarle porque sí es verdad que me gustaría que mi vestuario estuviese a punto. Ya estamos ultimando detalles, obvio, todavía quedan muchas cosas por hacer. Como he dicho, soy muy perfeccionista, así que hasta el último día que me vaya, seguro que algo tendré que retocar y hacer y ultimar. ¿Cuándo sales? Salgo el día 3 por la mañana desde Madrid. No obstante, también intentaré ir unos días antes a Madrid porque ahí también tengo otros diseñadores que me van a vestir. Así que tengo muchas ganas. Esta pregunta es típica recientemente, pero siempre es oportuna hacerla. ¿Tienes contacto con candidatas previa a llegar al concurso? ¿Con cuál quizás te gustaría compartir la habitación? ¿A cuál ves como no, digamos, una fuerte competencia, pero esa chica con la que diría, mira, yo de esa pude aprender, de esa me gusta como posa, como desfila, como responde? No me menciones. No me menciones, no, por favor, no me menciones. Vale, esta pregunta ha sido así un poquito... No, la verdad que yo siempre voy a contestar a todas las preguntas. Pues por un lado sí es verdad que un poquito sí hablamos, tenemos un grupo independiente aparte del oficial, ¿no? Por el que siempre hablamos y siempre que tengamos dudas, pues intentamos solucionarlos, ¿no? Ayudarnos entre nosotras. Por otro lado, sí es verdad que hemos notado por el grupo, ¿no? Siempre se nota las chicas que más hablan, que más simpáticas son y por supuesto pues va ganando las latinas. No, y sí es verdad que yo a pesar de ser rumana, pues quizá por el hecho de haber vivido tanto tiempo en España, yo me considero también española y una latina, por lo que sé que voy a encajar muy bien con su grupo. Porque es como si corriese por mis venas también, es decir, yo os lo robo también. En Andalucía te dieron todo ese salero andaluz, sí. sin duda. Exacto. Y sí es verdad que yo quiero conocerlas a todas. Yo creo que va a ser muy difícil porque vamos a ser 70 candidatas. Quizás de las chicas de Latinoamérica, al fin y al cabo, es algo más conocido. Obviamente tienen culturas y tradiciones diferentes que me encantaría aprender, pero quizás lo que más se puede aprender es de las asiáticas, ¿no? Porque no es algo tan cercano a nosotros. Pero también, como te digo, en anteriores certámenes, pues poquito a poco siempre aprendes alguna cosita. Pero sí es verdad que si me preguntas con quién me voy a llevar mejor, obviamente va a ser con las chicas de Latinoamérica, seguro. Y vas a aprender de mí. Fotopose y maquillaje. Bueno, ya estoy aprendiendo. Bueno, no te voy a mentir. Antes de este vídeo me he visto todos tus vídeos, así que me he visto todas tus entrevistas. Me encanta escuchar, sobre todo porque sabemos que comunicar
todas sabemos comunicar, pero creo que es Claro, importante también que saber sí. escuchar y Y aprender. no sentir la presión Sí, de que quizás por una mala respuesta o por un mal día, eso va a medir tu coeficiente intelectual. ¿Por qué no? O sea, yo creo que exacto. todas No, las que asumen ese reto tienen la capacidad para responder cualquier cantidad de preguntas. A veces, por tema televisivo, el tiempo es muy corto. Cerrar la idea de manera concreta en ese tiempo televisivo es lo complicado, pero sin duda alguna, esto, que te foguees, que converses, que escuches a otras chicas responder, que escuches a otras personas cómo hablan, te va a dar esa herramienta que es simplemente concretar tu idea en el tiempo que exige el concurso. Ya en la entrevista sí tú te extiendes y cuentas todo lo que quieras, pero en el top 5 Bueno, realmente creo que son como 2, 3 minutos de entrevista. No hay mucho tiempo para extenderse tampoco, pero yo creo que indiferentemente de la entrevista o de una respuesta final, sí es verdad que hay una cosa que me encanta del Miss Grand, es que la ganadora no se elige en una noche y no se elige en una entrevista. Por eso vamos a estar ahí 3 semanas para demostrar cómo somos realmente, nuestra personalidad, cómo tratamos a los demás, porque yo he visto muchas cosas. Porque es como tú dices, para mí no ha sido un internacional, realmente he estado en 3 internacionales, 3 meses fuera, viajando con países y chicas de todo el mundo. Y ya en los concursos nacionales, y muchas veces te preguntas, ¿por qué no ha clasificado? ¿O cómo es posible que la otra sí haya clasificado? Entonces, desde dentro muchas veces las cosas se ven de manera diferente. Por eso sí es verdad que, aunque todas intentemos estar como muy cercanas al público y mostrar nuestro día a día, sí. pero después hay cositas que no se ven. Y yo creo que es justamente ahí donde se marca la diferencia. Y yo creo que en ese sentido, yo sé que tengo que ganar. Es así es. verdad, lo sé. Soy una persona muy humilde, pero también me ha costado mucho aprender a reconocer mis méritos. Y yo sé que nunca, por ejemplo, siempre lo he dicho, nunca ni he sido la más guapa, ni la más alta, ni la que mejor cuerpo ha tenido, pero sí es verdad que soy constante, soy trabajadora y sobre todo mi comportamiento La disciplina es sé que va a ser el fundamental, adecuado. claro que sí. Enfocada a lo que Sí, vas, a lo que hay que hacer, sí. a la meta que quieres lograr, independientemente del resultado. Cuando tienes el enfoque, vas ganando en todo el camino. Lo obtengas o no, vas ganando en todo el camino y eso es lo importante. El Migrar International tiene una agenda bellísima. A nosotros nos encanta. ¿Sabes por qué nos encanta? Porque nos da actividades y contenido diario, que eso es una cosa de locos. A mí me encanta. Y además nos tiene actualizado y eso es video tras video y me encanta porque yo ando haciendo video todos los días cuando es el Migrar International. Pero ustedes se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde y te quería preguntar si tú estás preparada para eso, si tú estás preparada para estar esas semanas en Tailandia y si tienes algún ritual para relajarte, si ya tú estás consciente que tienes que tomar horas para peinarte, maquillarte, estar lista, desayunar, irte a las actividades, ¿cómo haces tú para arreglar el tiempo o cómo has hecho en los concursos anteriores? Yo creo que son las ganas, que las ganas lo pueden todo. Cuando tú realmente amas lo que haces, ya no importa las horas que duermas o lo que necesitas para estar lista. Porque es como he dicho, he esperado tanto tiempo esta oportunidad y no quiero desaprovecharla. Sé que estoy preparada, estoy en una edad que estoy más que preparada, ¿no? Desde todos los puntos de vista. La pasarela nunca ha sido algo difícil para mí porque lo disfruto, me sale sola. En cuanto a oratoria, obviamente he tenido durante mucho tiempo clases de comunicación y creo que eso es verdad que ha hecho que mejore mucho mi comunicación a nivel de estilismo. Pues al fin y al cabo, ¿no? Cuando tú te muestras como eres también, a veces no tan producida, sí es verdad que se busca eso, pero a veces también ser más natural yo creo que también te va a ayudar a ganar. Y a mí no me importa si duermo 1, 2 horas, yo sé que estoy lista. No tengo ningún ritual, solamente las ganas, porque me encantaría, y no solo que me encantaría, sé que voy a clasificar este año, sobre todo porque Rumanía nunca ha clasificado. Desde que se hizo Miss Grand Internacional en 11 años, Rumanía nunca ha pasado el corte. Y yo quiero que Rumanía pase, porque tenemos, a pesar de no tener una organización fuerte,
pero sí tenemos chicas muy trabajadoras, que es lo que nos define a nosotros como rumanos en general. Y yo quiero demostrar que se puede y ojalá pueda seguir con esto y traer el concurso también a Rumanía y yo poder seguir preparando otras chicas y seguir mandando porque sí me gustaría que mi país pues siga teniendo representación en mi ciudad. Qué bonito Porque vale eso la que pena. dices, la verdad que sí. Me gusta que estés como muy enfocada y con tus objetivos muy claros. Eso te va a ayudar un montón, te va a ayudar un montón. Mi consejo es con respecto a lo del estilismo, maquillaje, esas cosas, lee bien la pauta. Si hay un día que van a la playa, pues bueno, obviamente no te trasnoches demasiado haciendo un gran maquillaje, un gran peinado, porque la humedad lo va a acabar todo. Pero si hay un día que sí tienes que estar de punta en blanco porque es un evento con un patrocinante importante, una foto importante, no se duerme y llega de punta en blanco. Obviamente. Sí, para mí eso nunca ha sido un problema, la verdad. El sueño no ha sido un problema. De hecho, anoche me vine, bueno, obviamente por el trabajo y el viaje, me levanté a las 6 de la mañana hasta las 2 de la noche que llegué aquí, bueno, a Mallorca, entre una cosa y otra que me acosté, y a las 6 ya estaba en pie, salí a andar por el paseo marítimo aquí en Mallorca, porque a pesar de tener poquito tiempo, pues sí me gusta seguir trabajando, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior, ¿no? Con el inglés, ¿cómo Que es lo vas? importante. ¿Te sientes igual de cómoda que en rumano y en español? A pesar de que hoy en día el español es mi primer idioma, porque en rumano realmente hablo poco, solamente con mis padres y muy poquito más. A ver, soy capaz de tener cualquier conversación en rumano, pero sí es verdad que tengo mucha más soltura en español. Y con el inglés sí es verdad que no considero Ok. que sea mala. No, realmente sí me siento cómoda. Me siento cómoda quizás también por el hecho de haber estudiado turismo, de haber hecho un máster en estudios ingleses y traducción. Es obvio, siempre se puede mejorar porque quizá hay ciertos temas o ciertos tecnicismos que quizás no los conozcas en inglés, pero por lo general soy capaz de tener cualquier tipo de conversación en inglés. No, no me preocupa tampoco. Nada. Entonces ella va completa, ella va bien para Vietnam. Sí. ¿Qué has investigado de Vietnam? ¿Qué te gustaría conocer de Vietnam, de su cultura, de Tailandia? Porque no solamente vas de clasificar, no solamente van a estar en Vietnam, sino que luego se van a Tailandia. ¿Y qué te gustaría conocer de este continente que es totalmente distinto y ajeno a lo que es el continente europeo? Quizás lo que más me he dado cuenta, la diferencia entre Asia, Europa, no digámoslo así, son personas muy cálidas. Lo viví en Filipinas, de hecho en ese momento quizá estaba demasiado emocionada, ¿no? De ver tantas personas apoyándote y pues eso es lo que me gustaría volver a vivir y sé que lo voy a vivir, tanto en Vietnam como en Tailandia. Sobre Vietnam sí es verdad que he estudiado muchísimo, ¿no? Al fin y al cabo uno tiene que saber a dónde va y me encanta estudiar. De hecho, estaba aprendiendo a ir en moto porque al fin y al cabo en Vietnam un 80% de la población van en motos, no tienen coches. Y yo pues como un pequeño detalle, sí es verdad que estaba intentando pues eso, aprender a ir en moto y hacer un pequeño vídeo. Todavía estoy en ello, no sé si me va a dar tiempo. También es verdad que, bueno, las playas son increíbles. De hecho, vamos a tener la oportunidad de ir a a una de las mejores playas, ¿no? De Vietnam. Así que podría decirte, la comida no te digo Vale. que sea una de mis favoritas para probarlas, pero sí es verdad la cultura. Yo creo que te va a aportar muchísimo, sobre todo en Vietnam, sobre la paz. Incluso, fíjate que estuve leyendo y me encantó lo que escuché, que la primera persona que rechazó un premio Nobel fue de Vietnam. Entonces me pareció tan bonito porque su mensaje era tan fuerte que vale la pena conocer su cultura, su manera de pensar. Y aparte, al ser un país comunista, como bien sabemos, yo también, bueno, al venir de un país que antiguamente era comunista, yo creo que vamos a tener mucho en común, sobre todo en temas ligados al respeto hacia los mayores, en la educación, ¿no? Y todo eso, yo creo que por ahí yo me siento muy identificada con la cultura vietnamita.
Excelente, excelente. Yo creo que la van a pasar súper bien, al igual que la edición pasada del Miss Grand International, que tuvieron una agenda increíble y que el concurso botó la casa por la ventana, y este año van por lo mismo, por lo que estamos viendo. Y bueno, que te disfrutes del concurso, que la pases súper bien, que aprendas, que hagas amigas y que te lleve, que este país, bueno, te traigas a Rumania todo ese conocimiento, ese aprendizaje y ese nuevo currículum de estar en una competencia internacional como el Miss Grand International. Esperemos que clasifiques o que ganes esa corona, que te vaya súper bien, y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a vosotros una vez más, y por supuesto pues a todas las personas que han estado observándonos durante este momento. Creo que es importante lo que hacéis, y a pesar de que no siempre se os agradece lo suficiente, hacéis una labor increíble, porque es gracias a vosotros que la gente nos puede conocer un poquito más y ver realmente cómo somos, a pesar de, y no solamente las fotos que se publican y ya está, sino cómo hablamos, cómo pensamos y nos expresamos. Creo que es muy importante también en una reina hoy en día. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos todo el los que se éxito, conectaron. de verdad, que esa energía tan bonita que tienes y esas ganas seas capaz de mantenerla durante esas 3 semanas, porque de ser así, seguramente va a ser una experiencia que vas a recordar muy positivamente. Todo el éxito, todo el éxito. Así es. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en Instagram. Esta entrevista va a estar publicada en Spotify y en mi canal de YouTube. Soy Daniel Ramos. Así que los esperamos por allá y nos vemos en una próxima entrevista o en un nuevo capítulo. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.